Bien, vamos a ver ahora sí cómo realizar operaciones remotas con Git. Hasta ahora vimos cómo trabajar en forma local, ¿sí? Pero cuando trabajamos en equipo necesitamos realizar operaciones remotas. Inicialmente cuando trabajamos en forma local, solos, creamos nuestro repositorio con Git init, pero esa va a ser una situación poco común. En general, lo que va a ocurrir es que vamos a trabajar en un equipo y vamos a tener un repositorio central que vamos a utilizar como convención, como central. Podrá estar alojado en nuestra organización, podrá ser GitHub, podrá ser Bitbucket o algún otro servicio. Alguien en nuestra organización va a crear el repositorio ahí y nosotros lo que vamos a hacer es clonarnos ese repositorio. De hecho, ese es el término que utiliza Git para referirnos a lo que otros versionadores llaman la operación de checkout. Básicamente vamos a tener un repositorio remoto que por convención le vamos a llamar origin y vamos a ejecutar la instrucción git clone. Le vamos a dar la URL de ese repositorio git remoto y lo que va a hacer Git es crearnos una carpeta e inicializarla con el contenido que va a descargar de ese repositorio remoto. Si vemos eso en nuestro repositorio, nosotros estábamos aquí en repo 1, podemos utilizar la instrucción git remote y esto nos va a mostrar los remotos que tenemos configurados. En este caso no tenemos ninguno configurado porque básicamente lo que hicimos fue generar este repositorio con git init y en ningún momento agregamos ningún remote, ¿sí? Ahora, suponiendo que yo ya tengo un repositorio creado en la nube, ¿sí? O en mi organización en forma remota, lo que voy a hacer es ejecutar la instrucción git clone. Perdón. Voy a ejecutar la instrucción git clone y le voy a pasar a Git como parámetro la URL del repositorio que quiero clonar. Opcionalmente le puedo dar un nombre de carpeta en la que quiero que lo clone. En este caso yo le voy a dar esta ubicación y me va a tirar un error porque ya existe donde estoy parado una carpeta que se llama ejemplo, ¿sí? Entonces vamos a poner aquí que lo clone en ejemplo tech. Entonces esto se conecta a GitHub. No me pide las credenciales porque ya lo tengo, en realidad porque ese repositorio es público y no requiere de credenciales, pero si no eventualmente me va a pedir las credenciales. Me lo clona, me tira acá un resumen y ahora me puedo mover a esa carpeta y veo que aquí tengo los archivos y si hago un git remote, ¿sí? Vamos a hacer un remote "-b" para que sea verbose, me va a decir que tengo un remote que se llama origin y me va a dar la URL. Y me va a dar en realidad dos URLs, una de fetch y una de push, que son justamente las dos operaciones que yo voy a poder realizar contra ese repositorio, ¿sí? El fetch para descargarme las cosas nuevas que estén en el repositorio y el push para enviar mis cambios a ese repositorio remoto, ¿sí? Entonces, lo que vamos a tener es, después de clonarlo, yo voy a tener el repo local con un remote agregado y ese remote por default se va a llamar origin. De vuelta, es una convención, ¿sí? Todos vamos a sincronizar contra origin. ¿Podríamos tener más de un origin? Perdón, ¿podríamos tener más de un repositorio remoto? Sí, pero por default origin es un nombre especial y si nosotros no indicamos contra qué remoto queremos operar, ¿sí? Git va a operar siempre contra el remoto que se llame origin. Por otro lado, las dos operaciones que vamos a hacer contra los repositorios remotos son las operaciones de push para enviar los cambios o las operaciones de pull o fetch para descargar los cambios, ¿sí? Y aquí tenemos que entender algunos detallitos, ¿sí? Vamos a poner al pull al descubierto. Con el push no hay ninguna historia, ¿sí? Básicamente yo cuando quiero subir algo voy a poner git push, a dónde lo quiero subir y los cambios suben. Ahora con el pull la cuestión no es tan simple. Analicemos este gráfico. Yo voy a tener un repositorio remoto, típicamente el origin por convención, donde van a existir unos branches.
Cuando yo me clono ese repositorio, lo que paso a tener es, dentro de mi Git local, voy a tener mis branches y voy a tener los branches remotos que existen en mi repositorio. También conocidos estos branches remotos como ref, ¿sí? Como referencias, ¿sí? Y aquí lo que voy a tener es, en este caso particular, ¿sí? Voy a tener Origin Master y Origin Develop. ¿Sí? Más aún, si venimos acá y hacemos un git branch -a, vemos que efectivamente tengo un branch master local, ¿sí? Que Git automáticamente lo ha vinculado con Origin Master. ¿Sí? Y después tengo una serie de branches más que no existen en sí localmente, sino que simplemente tengo las referencias a los branches remotos. O sea, lo que me está diciendo aquí es que en Origin hay un branch develop, hay un branch feature 2, hay un branch feature 3. ¿Sí? Si yo hiciera ahora git checkout, que es la instrucción que utilizo para cambiar de branch, y me quiero pasar a develop, automáticamente Git lo detecta y me dice que ahora tengo un branch develop, estoy parado efectivamente en develop, y ese branch develop está asociado, ¿sí?, a un branch remoto en Origin que también se llama develop. ¿Sí? El punto interesante acá es que cuando nosotros trabajamos y hacemos operaciones de commit y demás, las vamos a hacer contra estos branches locales. Estos branches remotos siempre van a ser una copia de lo que está en el Git remoto, efectivamente. Entonces, aquí es donde entra en juego la operación pull y la operación fetch. Por un lado tenemos la operación fetch, que lo que hace es va a conectarse al origin o al Git remoto, ya sea, no importa cómo se llame, y me va a actualizar las referencias. Pero mis branches locales no se actualizan. Lo que voy a tener que hacer para que se actualicen es ejecutar un merge, ¿sí?, entre la referencia remota y mi branch local. ¿Sí? Una vez que yo haga ese merge, ahí sí efectivamente tengo mi repo sincronizado. ¿Sí? O sea, el fetch simplemente baja los cambios, pero para completar lo que sería la sincronización es necesario que yo a continuación ejecute un fetch. Ahora, como en general, cada vez que me baje los cambios, es casi seguro que voy a querer completar la sincronización con un merge, Git provee una operación que se llama pull que hace ambas cosas. Baja los cambios y ejecuta un merge ¿contra qué? Contra el branch que estoy parado. O sea, si yo ejecuto un git pull estando parado el master, lo que va a hacer es va a descargar las referencias y me va a ejecutar un merge entre mi master y origin master. ¿Sí? Pero en sí, las operaciones remotas en Git son el push para enviar y el fetch para traer. El pull es simplemente un shortcut para hacer un fetch más merge. ¿Sí? Bien, hagamos un ejemplo acá, algunas cositas más que quisiera aclarar. Yo ahora estoy parado en develop. Supongamos que, a ver, tengo algún archivo ahí. Vamos a tocar un archivo. Y vamos a agregarle acá algún cambio. Pido un status, me lo marca como cambiado. ¿Sí? Le hago un git add, git commit, archivo actualizado. ¿Sí? Y ahora lo voy a subir. Git push. ¿Sí? En general, la sintaxis completa es git push. O sea, quiero mandar lo que tengo en mi repositorio, ¿a dónde? Lo quiero mandar a Origin. Ahora, dentro de Origin, ¿a qué branch lo quiero mandar lo que tengo? Porque yo podría hacer, en general no es común, pero lo podría hacer un push cruzado. Mandar lo que tengo en mi branch develop a lo que sería un branch master en el otro. ¿Sí? Sería un push cruzado. No es una operación común, pero en algunos casos se suele hacer. ¿Sí? Entonces, yo simplemente quiero hacer algo tradicional, git push origin.
¿sí? Me pide ahí que ponga mis credenciales, ¿sí? Eso tiene que ver con la forma en que estoy conectado. Voy a aprovechar para explicar algo. Git utiliza distintos protocolos para las comunicaciones remotas. Cuando me conecto vía HTTPS, ¿sí? Básicamente voy a tener que poner usuario y contraseña. No es la forma más difundida de trabajar con Git, ¿sí? Muchas veces se utiliza eso porque es una cuestión bastante simple. La forma en que tradicionalmente se ha utilizado Git es con otro protocolo, ¿sí? Que es protocolo Git, que utiliza SSH, lo cual requiere la configuración del par de claves públicas y privadas. Hay que generar el par de claves y hay que subir la clave pública a GitHub, en este caso porque estamos trabajando contra GitHub. En ese caso, no me va a pedir usuario y contraseña, pues va a utilizar la clave que ya va a encontrar en mi máquina, ¿sí? Entonces, le voy a hacer el push a GitHub. Como estoy con HTTPS, me pide credenciales, pongo las credenciales y ahí va a subir. En este caso, perdón, ahí me mandé una metida de pata, ¿sí? O sea, le dije que mandara a Original Master, pero yo no hice ninguna modificación en Master. Yo hice modificaciones en Develop, ¿sí? Por eso me dice que no había cambios. Ahí subí y no tuvo ningún problema. Podría haber tenido un problema. Si en este interín, entre que yo lo bajé y lo intenté subir, alguien más hubiera subido alguna modificación, cuando yo intento subir, Git no me deja. Y no importa que mi compañero haya realizado una modificación sobre otros archivos. Aquí las modificaciones son atómicas, entonces no importa qué archivos tocó cada uno. No me va a dejar subir nada hasta que yo no tenga descargada la última versión. Por eso, si alguien subió un cambio antes que yo primero voy a estar obligado a descargar ese cambio. Y recién después de haberlo descargado y haber solucionado los eventuales conflictos que pudiera haber, recién ahí voy a poder subir mis modificaciones. Bien, por el momento esto es todo. Ejercicio. Y esto se va poniendo más interesante. Lo que les vamos a hacer en este caso es, todos ustedes deberían ya tener un usuario de GitHub. Este repositorio es público, con lo cual todos deberían poder clonarlo sin problema. Y una vez que lo clonan, lo que van a tener que hacer es crear un branch que se llame como su nombre de usuario en GitHub, ¿sí? Trabajando sobre ese branch van a crear un archivo que se llame como su nombre de usuario, ¿sí? Y que tenga el texto hola Git, ¿sí? Y después lo van a sincronizar. Obviamente, para poder escribir en este repositorio les voy a tener que dar permisos. Así que les voy a pedir que por la ventana de chat me vayan copiando sus nombres de usuarios de GitHub, así les doy permiso de escritura en este repositorio. Bien, adelante.